Y le doy la bienvenida al presidente del PRI, César Camacho. Muchas gracias, César, por llegar desde una reunión que tenía ahí en Las Lomas, pero vamos directo para no perder tiempo, César. Muchas gracias. Y en efecto, las movilizaciones que hemos visto en este país de jóvenes de los últimos tiempos y el creciente cuestionamiento también de organizaciones de la sociedad civil a la estrategia, a los avances en materia de seguridad, nos llevan a pensar, incluso hay un ofrecimiento del propio presidente de lanzar un acuerdo político que sea no solo para partidos y poderes, sino también incluir a las organizaciones civiles. Y ahí la respuesta es, a ver, ¿eso es una amenaza o es una oportunidad? ¿Cómo responder a el rol que han adquirido las organizaciones de la sociedad civil en el debate público? Bueno, el ciudadano es el gran personaje de la política, el ciudadano tal cual. Y si es un ciudadano organizado, si es un ciudadano que construye planteamientos en común, que toma una mayor fuerza, un protagonismo creciente en esta sociedad participativa y subrayadamente democrática. No hay democracia sin demócratas. En consecuencia, los partidos políticos, que a lo más que podemos aspirar es a suponer que representamos a una parte de la sociedad, claro, lo que queremos es abrir mucho más anchas las puertas de nuestras organizaciones para sumar gente. Y en nuestro caso, en el del PRI, no solo queremos que haya más militantes, sino que haya gente interesada en la política partidaria, en la representación pública, y obviamente hacer todo lo que se deba para tenderle puentes a esta sociedad civil organizada en asociaciones de toda naturaleza, no para esperar a que ellos se ubiquen en tu frecuencia, sino para que tú busques la suya. Y estos días que hemos vivido momentos aciagos, cobra mayor fuerza una sociedad que se hace escuchar por cualquier medio. El PRI está listo, dispuesto a hacer causa común. Pero mira, ahí hay un ejemplo concreto que me gustaría aterrizar, lo toqué hace un momento con Galarza, y es, a ver, una de las principales críticas que se hizo al Pacto por México, que dio los resultados de los cambios constitucionales y luego las leyes secundarias, fue precisamente que fue más bien, se debió a una construcción popular de los liderazgos de los partidos donde la sociedad civil o los ciudadanos en general no se sintieron suficientemente incorporados. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, una construcción en la que realmente incorpores a los ciudadanos y no se sientan, digamos, instrumentalizados por los partidos? Bueno, primero vale la pena decir que nadie está pensando en un pacto bis, que nadie está pensando en un acuerdo que reedite algo que fue bueno. No es Pacto por México 2. No es Pacto por México 2, ni nada que se le parezca. Yo creo que el pacto fue muy bueno. Yo lo califiqué como una incubadora de acuerdos, porque al final no fue el destino, sino el punto de embarque. Es decir, el pacto no estableció límites, y además faltaba que los partidos políticos le dijéramos a legisladores federales e incluso locales de todos los partidos qué hacer. Fue una especie de acuerdo mínimo el que se estableció en el pacto, y me parece que para el país y para nuestros observadores de otras latitudes es una buena noticia, porque acreditó la eficacia de la política. Pero eso es historia. El pacto dio buenos resultados, pero diríamos cerró un capítulo, aunque nadie formalmente dijo cuándo se acababa. Pero quizás lo mejor es esta especie de aprendizaje de la actitud pactista. Sí. Es decir, de que si queremos hacer política tenemos que lograr acuerdos, y los acuerdos se construyen a partir de las coincidencias. ¿Acuerdos en la cúpula o cómo sumas a la sociedad, a los ciudadanos en general? Traes una bronca de representatividad, de distancia de los ciudadanos respecto de las instituciones. Hoy los estás invitando, es lo que hizo el presidente el lunes, a sumarse a un acuerdo en el que participe la sociedad civil. ¿Cómo? Pues a ver, primero, cualquier acuerdo, para decirlo en sentido lato, para no encasillarnos con la palabra pacto, cualquier acuerdo sigue siendo preliminar. Es decir, a ver qué dicen los que al final tienen la última palabra. Yo lo que advierto en el presidente primero es una actitud sensible para escuchar a las fuerzas políticas. Algunos partidos políticos nos decimos mayoritarios, pero al final somos algunos de los actores en escena. Ahora, el reto es cómo encontrar las coincidencias, y por aquí quiero empezar. Hay absoluto acuerdo en el sentido de que hay que cerrarle el paso a la inseguridad, a la corrupción,
a la impunidad en contrapartida. Y que no, vuelva a haber otro Iguala. Es que ese es el tema. Justamente que no pueda haber otro Iguala, porque a decir verdad hay condiciones en varios estados del país para que eventualmente surja. Nadie quiere otro Iguala con sus consecuencias, y de lo que se trata no es solo de atender sus efectos, sino sus causas. Iguala nos da al final una lección, porque hay un caldo de cultivo en la región derivado de la falta de oportunidades educativas, laborales, de salud, de infraestructura, que hace que sobre todo los jóvenes sean presa fácil del crimen organizado. Ahora, una pregunta elemental que seguramente se hace más de uno de quienes nos escuchan y nos ven es: ¿cómo es que llegamos hasta aquí? Alguien que fue electo en comicios municipales se convirtió, ya no digamos en alguien que no le respondía a los ciudadanos, sino que le respondía al crimen organizado, sí, claro, porque era un engrane, el mundo al revés, un engrane de esa maquinaria compleja. Yo honradamente me desperté muy contento de escuchar la noticia de que habían detenido a los señores Abarca, porque estoy seguro, aunque las revelaciones no se han dado todas, que esto va a arrojar elementos muy importantes para acabar de armar este complejo rompecabezas y fincar responsabilidades a quien se deba. Primero, perdóname, sí, Gerardo, primero para saber qué pasó con los 43 jóvenes normalistas, para porque para localizar, saber qué pasó. Pero una vez que esto ocurra, que se defina qué pasó y se diga quién es el responsable, y con toda la fuerza del Estado y de la ley castigarlo, el reto es cuál es la lección para los mexicanos, no solo para los políticos, claro, o yo diría, empezando por los políticos, porque somos los que tenemos que ver con la toma de decisiones en nombre de los demás, y allí es donde se inscribe la invitación o el anuncio genérico del presidente Enrique Peña para que pronto pueda haber una convocatoria en la que los partidos, estoy seguro, no seremos los protagonistas. Déjame abrir el dilema que tú acabas de plantear, y lo tocaba con Gerardo en la primera parte del programa. ¿Qué es lo que necesita el país para enfrentar estos objetivos que dices: corrupción, impunidad, violencia, inseguridad, etcétera? ¿Necesita un pacto o necesita una política clara y una definición para aplicar la ley, utilizar los recursos que hay, y un proyecto, ahí sí le tomo la palabra al presidente, de cambios de fondo? Yo creo que son cambios de fondo los que... a ver, ¿es un acuerdo político o es una dirección política? Yo creo que se trata de cirugía mayor. Frente a un acontecimiento de esa naturaleza no puede haber mejorales. Tiene que haber una sustantiva, vigorosa y firme decisión o serie de decisiones que estoy solo conjeturando. Pueden ser desde cambios a la legislación, si es que el instrumental jurídico hoy resulta insuficiente, o políticas públicas que con base en la legislación existente permitan que el presidente tome decisiones fuertes. Hablo del presidente porque es el jefe del Ejecutivo y jefe del Estado, claro, pero yo mismo en el planteamiento de antier por la noche decía: este es un asunto que involucra a todas las autoridades de todos los ámbitos de gobierno. Así es, o sea, este es el Congreso, de la Corte, de los municipios, de las legislaturas locales, de los gobernadores, de los presidentes municipales, obviamente, que dicho de paso, es el eslabón más débil de la cadena. Son casi 2.500 municipios en este país, y bueno, obviamente tiene una representación legítima porque es el gobierno doméstico, pero hay que admitir que en muchos sitios su fragilidad institucional puede ser una buena oportunidad para que los malos hagan de las suyas. Para que tengas 20 y pico mil desaparecidos en este país de 2005 para acá, es que fallaron muchos. ¿Qué es desde tu punto de vista lo que más falló y es lo que está reclamando la gente en la calle? Yo creo que el cumplimiento de la ley, es decir, a veces se habla de que la ley es insuficiente. La ley suele a veces ser insuficiente, pero es una aplicación de la ley. Es una aplicación. Y mira, yo diría... Pero no aplicación, ese es histórico, ¿no? A ver, pero es lo que hay que construir. Si me permiten, nosotros habíamos platicado de eso. Yo creo que a mí me da gusto que César Camacho diga no al pactismo, porque hablábamos de anterior del pactismo. El Gran Acuerdo Nacional sobre Seguridad, lo dije antes de que usted llegara, es la aplicación de la ley, romper la cadena del círculo vicioso, corrupción, impunidad,
corrupción, impunidad. Y entonces, que rompe la estructura del Estado mexicano. Yo creo que se habla, hay que reconstruir las instituciones del Estado mexicano. O sea, hay que reconstruir Procuración de Justicia y Seguridad completa. Yo creo que son muchas las vertientes, sí. Sería interminable. Sí. Yo creo que el marco jurídico es razonablemente bueno, pero esto no significa que no sea revisable. Todo es revisable, porque al fin el marco jurídico es un espejo de la sociedad. Cuando el marco jurídico ya no refleja lo que la sociedad quiere y siente y necesita, hay que cambiar el marco jurídico. Obviamente hay que cambiarlo en el marco de la ley, pero algo muy importante. A mí me parece que, no obstante que sean respetables los derechos de algunos que están pugnando porque haya justicia y todo esto, la manera como pretenden hacer valer sus derechos me parece inaceptable. ¿Te refieres al vandalismo? Al vandalismo, al atropello de los derechos de otros, sí. Porque por más irritación justificada que haya, sobre todo en los familiares de los jóvenes que se están buscando y demás, hoy es evidente que hay nuevos actores en escena que, con todo respeto, nada tienen que ver con las familias de los jóvenes. Entonces, creo que hay que seguir atendiendo este asunto porque es el que está ocupando no solo la atención de los mexicanos, sino de mucha gente en el mundo. Hay que apurar su esclarecimiento y por eso el acontecimiento de esta madrugada es vital, porque van a ayudar los señores Abarca a terminar de armar esta versión legal apegada a los hechos que se arma con los testimonios de muchos. Y al final, insisto, lo importante es qué lección nos deja, porque si este asunto, por grave que sea, en algún momento diríamos se resuelve en el sentido que se deba, incluso que nos convenza a los que lo escuchamos, ¿y qué lección nos deja a los mexicanos? Si no hay consecuencias. Bueno, si no hay consecuencias y no hay cambios actitudinales, creo que no le sacamos provecho a esta lección que es una sacudida al país y a los mexicanos en particular. Creo que a los políticos nos deja la lección de que tenemos que seleccionar mejor a los candidatos, tenemos que vigilar y acompañar su gestión. No basta con ganar eventualmente una elección, ganaste una contienda, pero eventualmente si no gobiernas bien acabas haciéndole daño a la población a la que dijiste que ibas a servir. Es un golpe fuerte para la imagen de toda la clase política. Es un golpe fuerte para la política, para los partidos, pero sobre todo para la sociedad. Miren, los partidos y los políticos nunca hemos vivido una época de oro. Nunca, ni en México, ni en ninguna parte del mundo. Hay siempre cuestionamientos sobre la política, la obsolescencia de los partidos políticos, nada más que la democracia pasa por los partidos políticos, sin perjuicio de las candidaturas independientes. Decía Churchill, no literalmente como lo diré, pero la democracia es quizás un mal sistema político, es el peor sistema, pero no conozco uno mejor. Es el mejor que no conozco uno mejor. En consecuencia, este es el que tenemos, no es una actitud conformista, este es el que tenemos, mejorémoslo, porque al final lo sostenemos entre todos los ciudadanos y tenemos que exigir no buenas explicaciones, sino buenos resultados. Y de este episodio doloroso, por momentos trágico, tenemos que sacar una lección. A mí me gustó mucho la convocatoria del presidente Enrique Peña, que no ha puesto, diríamos, no ha cerrado el capítulo. Él habló de una convocatoria y dijo, no solo a los partidos, habló de una convocatoria amplia. Civil. A ver, ahí se nos van a quedar cosas en el tintero. A ver, déjame acabar con esto, querido José. Yo lo que creo es que el gran protagonista de la política, hoy más que nunca, tiene que ser el ciudadano. A título individual u organizado, y los partidos, si bien nos va, podemos ser una bisagra entre el ciudadano y el poder. Hagámoslo bien, pero primero México. Ese tema nos queda todavía para abundar más en él. ¿Cómo es que va a participar? Porque ya participa, ahí está el Consejo Nacional de Seguridad Pública y otros mecanismos. ¿Cuáles son los que faltan? Pero César, te agradezco mucho que hayas venido. Antes que nada, nos quedas a deber medio programa.